Microbiota intestinal y sistema inmune. La microbiota intestinal es el conjunto de los microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo humano, en el aparato digestivo, en el aparato urogenital o en la piel. En concreto, la microbiota intestinal, antes llamada flora intestinal, podemos decir que es el conjunto de los microorganismos que se encuentran generalmente en el intestino grueso. Incluye más de 1000 especies diferentes, en número unos 100 billones de microbios, que suponen unos 3 millones de genes. Por todas aquellas funciones que comentaremos después de la microbiota intestinal, se puede considerar como un nuevo órgano. Las funciones de esta son ayudar al cuerpo a digerir ciertos alimentos, obteniendo la energía de ellos, ayudar a combatir las agresiones de otros microbios, manteniendo la integridad de la mucosa intestinal, sintetizar ácidos grasos de cadena corta, indispensables para nuestra salud, contribuye en la producción de vitaminas, hormonas y neurotransmisores químicos y, sobre todo, regula la respuesta de nuestro sistema inmunitario de forma intrínseca, secretando inmunoglobulinas, creando sustancias que son neutralizadoras de patógenos o generando respuestas muy específicas que nos protegen frente a agresiones externas. La microbiota intestinal tiene influencia con determinados estados de salud. Una reducción de la microbiota y su diversidad supone un aumento de la fragilidad y mayor riesgo para contraer enfermedades inflamatorias, crónicas o tumorales. Dicho de otra forma, nuestra salud depende en gran medida del equilibrio que mantiene este ecosistema a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta nuestra edad adulta. Enfermedades comunes en nuestra sociedad como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, enfermedades inflamatorias intestinales, o enfermedades autoinmunes e incluso la depresión o la fibromialgia, tienen como factor una disbiosis o alteración de este equilibrio interno. Esto conlleva el empobrecimiento o la pérdida de microorganismos que son vitales para nuestro sistema biológico y para el ser humano. ¿Qué es lo que nos perjudica de la microbiota intestinal? Hay determinados factores, como por ejemplo el tabaco y el alcohol, los edulcorantes artificiales, los ultraprocesados, los antibióticos, el escaso consumo de vegetales, la falta de sueño, sustancias tóxicas presentes en el ambiente, más de 1000 medicamentos de consumo habitual, así como también el estrés crónico y pesticidas y fertilizantes químicos. En contrapartida, ¿qué es lo que nos beneficia la microbiota intestinal? Son aquellos los llamados probióticos o prebióticos. Los probióticos son microorganismos beneficiosos que impactan en nuestra salud. Los prebióticos son alimentos que sirven de sustrato a estos microorganismos para multiplicarse. Y los posbióticos son los metabolitos que se secretan a su vez esos microbios. Bien, concretamente los probióticos son, como hemos dicho, microorganismos vivos y tienen la función de reforzar nuestro sistema inmune. ¿Cómo lo hacen? Pues aumentan la capacidad bactericida de los macrófagos que luchan contra las infecciones. Inducen a los linfocitos B a fabricar anticuerpos y también influyen en la producción de citoquinas que son mediadores de la respuesta inmunitaria. Los alimentos probióticos son aquellos que contienen bacterias vivas. Las más beneficiosas pertenecen a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. Aquellos alimentos beneficiosos serían la leche materna, el yogur, quesos, el kéfir de leche, el kéfir de agua, las aceitunas sin pasteurizar, vinagre sin pasteurizar, tamarín, chucrut, el té, kombucha y el miso. Los prebióticos son aquellos alimentos muy ricos en distintos tipos de fibra, sobre todo solubles, que sirven de nutrientes para nuestra microbiota intestinal y son fundamentales para mantener este equilibrio.
Generalmente estos alimentos no pueden ser degradados en el estómago ni en el intestino delgado y pasan directamente al intestino grueso, en donde se encuentran estos microorganismos, estimulando selectivamente su crecimiento. La mejor forma de consumir prebióticos es haciendo que nuestra dieta sea rica en alimentos que los contienen, como son los vegetales, las hortalizas y los cereales integrales. Una forma interesante de consumir fibra es hacerlo en forma de almidón resistente. Estos alimentos son muy ricos en almidón, como son la pasta, el arroz, las patatas, los cereales, las legumbres, que una vez cocinados, si se dejan enfriar en la nevera, durante 24 horas como mínimo, y al día siguiente se pueden calentar y entonces en ese momento el almidón ha cambiado su estructura, de forma que se absorberá directamente que no se absorberá directamente en el estómago, sino que se hará en el intestino grueso. Y allí este almidón será resistente, consumido por la microbiota intestinal. Los alimentos prebióticos son los cereales en general, el puerro, la cebolla, el ajo, las alcachofas, los espárragos, los nabos, la avena y el centeno, el plátano verde y el plátano macho, los cereales integrales y, como hemos dicho antes, el almidón resistente. Los posbióticos son sustancias secretadas por algunos lactobacilos y bifidobacterias, que ejercen efectos metabólicos y inmunomoduladores. Son también llamados ácidos grasos de cadena corta, muy beneficiosos para nuestro sistema inmune. El principal es el ácido butírico. Las funciones de este ácido son servir de nutrición para los enterocitos, que son las células del intestino, favorecer la motilidad intestinal, disminuir la inflamación del intestino y también tiene la función de barrera intestinal. En definitiva, el equilibrio entre todas estas bacterias, levaduras, hongos y otros microorganismos es fundamental para nuestra salud y para la prevención de enfermedades. La microbiota puede modularse voluntariamente. La influencia de la alimentación es primordial, de ahí la importancia de pensar siempre en los alimentos que ingerimos en nuestra vida diaria. Una parte de nuestra salud depende de ello. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.